Después de ejercer el voto, me llevé a Rinconcito RD a conocer Yacyquita, ese maravilloso río, que me dicen que ya tiene una puerta. Para que recapitulemos, es la tina de Félix. Y hay un sinnúmero de tinas, para más decirle que yo he contabilizado más de 5. También puedes buscar antiguos videos, pero te voy a mostrar otra manera también de buscarlo aquí mismo en YouTube. Y también te voy a enseñar cómo entrar a mi página web, que ahí están las ubicaciones de todos los lugares que yo he visitado. Es fácil de acceder rápidamente si tienes buena conexión de internet. Ahí te voy a dejar quién soy, mi misión, visión y valores. Como están los videos, también están las historias donde puedes conseguir la ubicación. Repito, no es nada difícil, y si tú tocas los 3 punticos te vas a encontrar con todo el contenido y las redes sociales. También ahí te voy a dejar la colección de imágenes, también para que puedas acceder a los podcasts si no tienes el tiempo de ver los videos. Por si quieres contactarte directamente por correo, me va a llegar un correo y yo automáticamente te voy a responder lo más rápido que pueda. Rápidamente te voy a enseñar cómo buscar. Tenemos el tema de Yacyquita. Tú simplemente pones el nombre de Yacyquita o uno de los lugares que ya yo he visitado para que averigües cómo encontrar la ubicación. Y como partimos de Yacyquita, por ejemplo, es el Charco Caliente, que te voy a adelantar que es uno de los que ya están privatizando. En este video también verás por qué la ignorancia roza la estupidez. Pero lo primero, ya que estamos en Yacyquita, tú puedes entrar en cualquiera de los blogs. Lo mismo que estás haciendo en YouTube, pero aquí tú puedes comentar lo mismo que estás haciendo en YouTube, pero con imágenes y que vas a tener que leer. Por ejemplo, si estás buscando, mira, ese es uno, el Charco Caliente, ya de lo que están privatizando en el momento que estoy sacando el video. Desde que tú tocas el color que tenga el texto, en este momento es azul, pero puede que cambie a cualquier otro color, y si lo tocas automáticamente te va a llevar a cualquier aplicación de la que tú tengas, o directamente lo hará en la página web. Te voy a mostrar, mira, por ejemplo, ya en Yacyquita, ahí en la tina de Félix, y de ahí vamos a partir de una vez. Si tú miras del lado izquierdo, ya tú ves que hay varias imágenes que he colocado de este lugar, otras tinas que también se encuentran en todo alrededor, porque Yacyquita está lleno de tinas. Miren el puente, que en vez de ustedes doblar para el Sonador, puede doblar para la izquierda si viene de Santiago. Si viene de Puerto Plata, pues sería para la derecha, en vez de ir para el río Sonador. Ya eso es fácil de encontrar, o si no, usted pregunta. Regresemos para entonces arrancar desde ahí, para que vean la situación actual, que me sorprendió bastante. En franca violación del artículo 145 de la ley 6406, veremos cómo se adueñan de un río. Esto es lo interesante de Yacyquita. Al percatarme de la situación, yo lo que hago es que me pongo a grabar un video para ver la situación que ellos están haciendo, deponiéndose en la puerta, como preparándose al saber que uno va a acceder al lugar. A pesar de que yo me lo pongo en la piel, hay muchos otros beneficios que tiene el barro, que es uno de la importancia que tiene este río. Ahora preste atención a lo que va a suceder cuando intentamos entrar. Sí, ya es para allá. Si tú no vas a entrar por el río, tú entras, pero ya por aquí tienes que pagar. Y dice que para poner contenido, no, el problema es que el jefe de lo que es, yo me la importa y tú entiendes. Les tengo noticias, señores, de esta área. Los ríos cuentan con unos 30 metros que deben de ser para acceso público, y yo en ningún momento pasé por esa propiedad privada, pero ellos ponen una puerta alegando privacidad. Ya Yacyquita está privatizado, oiga eso. La zona de amortiguamiento del río, que es área protegida, los ríos son áreas protegidas.
Pero los dueños de Yacyquita ya comenzaron a construirle incluso dentro del río. Ahora usted verá la trochita que es de derecho acceso al río. Usted verá, mire qué es lo que ellos están privatizando. Pero yo seguí acercándome. Y si usted va a los otros videos, verán que hay mucho naciente en esta zona. Si usted pregunta por qué no accedí por dentro del río, es imposible si usted no nada acceder por el río. Ese es el tema más grande que hay ahí. Además, vuelvo y les repito, están construyendo dentro del río. Aquí usted ve la primera sombrilla, usted ve silla, fogones y sigue creciendo el asunto. Usted ve ya cómo va ampliando. Lo que pasa cuando medio ambiente es permisivo. En el video que saldrá después de este, usted verá que yo subí a esta zona que me trajeron los niños del área para que yo grabara que el agua sale de piedra y que hay cueva y que hay huecos y el agua es totalmente clara, casi azul. Todo eso usted lo puede ver en el video anterior. Hoy yo se lo estoy mostrando para más adelantarle. Lo tanto que debe de ser protegido. ¡Qué maravilla! ¿Se acuerdan de Yacyquita? Miren todo esto. ¿Qué hay para allá arriba? Así uno viene, mire cómo va el compadre con la mochila, uno tiene que venir así. Otra vez les recomiendo que vengan con utilería que se pueda mojar. A veces hay que andar con la mochila atrás. Mire qué maravilla, otra tinaja más, por lo que le dicen tinajita. Les recuerdo que ya hay un video donde no está el área privatizada. Vamos a ver qué se logra con eso. Tienen que dar un paso. La gran cantidad de pozas y de tina le han llamado tinaquita también, pero es Yacyquita. Ahora usted calcula que los domingos esto se llena y usted puede sacar más o menos del cálculo de lo que se entra a los bolsillos. Dinero que no llega al Estado para priorizar estos afluentes. ¿Qué usted cree? Cuénteme. ¡Ahí! Aquí puede ver por qué es difícil entrar por el río. Aquí Rinconcito RD se va a lanzar y usted verá cómo yo sigo toda la trocha que ellos están privatizando. Los equipos electrónicos no me permiten andar con la mochila. Oye, pasen bien, muchachos. También la cantidad de basura que hay. Otra vez la trocha y piensen, cada vez que se privatiza un río perdemos turistas. Miren por qué la insistencia. Ya ustedes han visto el naciente de ahí arriba, de Chaco Caliente, de Chaco Frío. La carretera. Y miren aquí. Pues vamos. Miren. Mire de dónde nace otro cuerpo de agua. Ya usted ve. Y si el gobierno me está diciendo que esto es prioridad, pues esperemos una pronta respuesta de esto que estamos viendo. Ahora también verán una confluencia donde hay 3 ríos a pesar de Yacyquita. Miren, nada más le dijimos a la gente y nos dejaron pasar a esta hermosa poza que hay aquí también. Pues, no todo el mundo es interesado. Tiene que ver. Mira otra poza. Voy a dar la vuelta a la cámara. Compadre, entonces, ¿qué es lo que es? Otro naciente más. Miren ahí. Y los nacientes que estamos viendo por allá. Y este otro más. ¿Dónde se metería, compadre? Mire otra. ¡Wow! Todo esto, Yacyquita, llena de cascadas, lleno de saltos. Maravilla. Otra maravilla. ¡Wow! Y sigue para allá arriba. Otra joya ecológica que hay que proteger en Yacyquita.
Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Qué bendición. Hace así de un lado y de lado y lado salen cascadas. Miren de va una ahí y mire la otra allá. Dios, y mira aquí donde va. Ese uno. Miren, es un hoyito ahí. ¡Wow! Otra de donde sale más agua. De aquí nos vamos a despedir. Ay, hay que seguir haciendo el trabajo, visitando los lugares. Porque hay que seguir protegiendo estos manantiales. Miren. Wow. Bueno, nos vemos después. Adiós. El poco recurso que le queda a los dominicanos y ahora que le den para privatizarlo. Pero no simplemente es eso. También está la contaminación que pronto va a ver en La Voz del Yaque. Suscríbete, dale like y hablamos luego.